Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde nos observe. Mi nombre es Pablo González, mayormente conocido como Profe Pablo. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante en el área de la matemática, que es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Este tema se aborda desde el inicio de la secundaria o finales de la primaria hasta el final de la secundaria. Entonces, sin más, vamos a dar inicio. Siempre me gusta comenzar con un dato importante de referente a las matemáticas. Comencemos. Dato importante. Descartes, que era un famoso matemático de la antigüedad, buscó un método general de pensamiento que diera a conocer o coherencia al conocimiento y condujese las ciencias a la verdad. La investigación lo condujo a las matemáticas, de las que concluyó que eran el medio para establecer la verdad en todos los campos. Claro está que la matemática está presente en todas las ciencias o áreas del saber, de manera directa e indirecta, y la utilizamos de manera consciente e inconsciente. Lo dejo de tarea para que analicen y vean la presencia de la matemática en cada uno de los procesos de nuestra vida. Entonces, vamos a pasar a lo que es el indicador de logro que vamos a alcanzar el día de hoy. El indicador de logro a alcanzar el día de hoy es la de obtener el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor entre dos o más números. Este video se va a dividir en dos. En primera instancia vamos a trabajar lo que es el mínimo común múltiplo y en el próximo video abordaremos lo que es el máximo común divisor entre dos o más números. Entonces vamos a pasar a lo que es la tabla de contenidos. La tabla de contenidos se divide en tres. En primera instancia tendremos lo que es la definición, ya sea del múltiplo de un número, para así introducirnos a lo que es el mínimo común múltiplo. Luego, la demostración, que no es más que los ejemplos. Y por último, los ejercicios, que es la ficha de salida. Sin más, vamos a dar inicio. Definición. Definición de múltiplo de un número. Un múltiplo de un número natural es el resultado de multiplicarlo por otro número natural o por cero. Claro está que el cero es el múltiplo de todos los números, como podemos observar aquí abajo, ya que todo número multiplicado por cero es igual a cero. Y como la definición anteriormente mencionada nos dice que un múltiplo de un número natural es el resultado de multiplicarlo por otro número natural o por cero. Veamos un ejemplo. El 8 es múltiplo de 2, porque resulta de la multiplicación de 2 por 4, ya que 2 por 4 es igual a 8. Entonces, a simple vista podemos sacar los múltiplos del 2. ¿Cuáles serían? Fácil. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc. Ya que está claro que los múltiplos de un número son infinitos, ya que podemos multiplicar por el 2 infinitos números. Dicho esto, vamos a dar inicio a lo que es el tema de hoy, el mínimo común múltiplo. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Su nombre lo dice, el mínimo común múltiplo es el menor de los múltiplos que tienen en común, dos o más números. Pero en sí la definición nos dice lo siguiente. El mínimo común múltiplo, que se abrevia como MCM, de dos o más números, es el menor de sus múltiplos comunes, como anteriormente ya lo había mencionado. Se obtiene descomponiendo los números en sus factores primos, tomando sus factores no comunes y comunes de mayor exponente y multiplicándolos entre sí. Pero ya hemos hablado de la definición. Vamos a lo que en sí son los ejercicios, específicamente los ejemplos. Ya estamos en el contenido número 2. Ejemplos. Vamos a encontrar el MCM o mínimo común múltiplo de los siguientes números, de 2, 4 y 30. Para ello descomponemos los números en sus factores primos, pero antes que eso debemos de conocer cuáles son los números primos. Y los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, 17, 19, etc. Ya que estos son los números que solo son divisibles por uno y por ellos mismos. Eso es lo que nos dice la definición de un número primo, que solo puede ser dividido o divisible por uno y por ellos mismos. Como el 2 nada más tiene dos divisores, dígase el 1 y el 2 de manera natural, que es un número entero, positivo,
Entonces, el 2 es el primer número primo y que a su vez es el primer y único número primo que es par. Luego le sigue el 3 porque solo el 3 y el 1 lo dividen de manera exacta. Luego el 5, el 7 y así sucesivamente. Entonces, vamos a organizar de una manera que no quede en descomposición de factores primos el 2, el 4 y el 30. Veamos. 2, 4 y 30. Como observamos, estos tres números son un número pares, es decir, que el 2, que es el primer número primo, lo puede descomponer. En sí, dividirlo. Entonces, ¿cuál sería la mitad de 2? A simple vista, 2 dividido 2 es igual a 1. ¿Cuál sería la mitad de 4? Fácil. 4 dividido 2 es igual a 2, porque 2 por 2 me da 4. ¿Y cuál sería la mitad de 30? Fácil. 15, porque 30 dividido 2 es igual a 15, porque 15 por 2 me da 30. Bien. Entonces, ya terminé con el número 2. ¿Por qué? Porque llegó a su mínima descomposición, es decir, llegó a la unidad, a 1. Prosigo con los siguientes números, que serían el 2 y el 15. Como uno de ellos tiene mitad, es decir, uno de ellos es divisible por el primer número primo, el 2, sigo con el número 2. Por eso lo coloqué en este apartado, del lado derecho de la línea vertical que coloqué aquí. Entonces, ¿cuál sería la mitad de 2? A simple vista, en el primer inciso que hicimos, sabemos que la mitad de 2 es igual a 1. Y el 15 lo bajamos igual. Bien, ya he terminado con el 2 y con el 4 porque llegaron a su mínima descomposición, es decir, a 1. Ahora bien, como el 15 es un número impar, quiere decir que no tiene mitad. Prosigo con el siguiente número primo, que es el 3. ¿El 15 es divisible por 3? Sí, ya que hay un número que multiplicado por 3 que me da 15. Bien. Entonces, una manera fácil de saber si un número es divisible por 3, es decir, se puede dividir por 3, es sumando cada uno de sus dígitos de manera individual. Fácil. 1 más 5 es igual a 6. Entonces, a simple vista, sabemos que 2 por 3 me da 6, lo cual quiere decir que el 6 es divisible o puede ser dividido por 3. Y como el 6 se puede dividir por 3, entonces el 15 también se puede dividir por 3. Entonces, 15 dividido 3 es igual a 5. Perfecto, como podemos observar aquí. Y como 5, que hemos mencionado anteriormente, es un número primo, quiere decir que solo el 5 lo divide de manera exacta, ya que los números primos son aquellos que pueden ser divisibles por 1 y por ellos mismos. Entonces, 5 dividido 5 es igual a 1. Con lo cual, he terminado con mi descomposición, quedándome del lado derecho, que son los números que voy a multiplicar para encontrar el mínimo común múltiplo de 2, 4 y 30, 2, 2, 3 y 5. Entonces, los números que me van a dar dicho resultado serían 2, 2, 3 y 5. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 5 igual a 60. Entonces, el mínimo común múltiplo, ya me iba por máximo común divisor, pero en este caso el mínimo común múltiplo de 2, 4 y 30 es igual a 60, ya que es el menor de los múltiplos que tienen en común 2, 4 y 30. Bien, pasemos al siguiente ejemplo. Vamos a encontrar en este caso el mínimo común múltiplo de los siguientes números: 8, 15 y 20. Bien, hacemos como anteriormente hicimos el primer ejemplo. Los números primos, como ya sabemos, 2, 3, 5, 7, entre otros, son aquellos que solo pueden ser divisibles por 1 y por ellos mismos. Entonces, organizamos de una manera que me quede en descomposición de factores primos. 8, 15 y 20, con una línea vertical que me divida los números primos del lado derecho y los números que quiero descomponer del lado izquierdo. Entonces, como uno de ellos, en este caso dos de ellos, son números pares, es decir, que lo divide el primer número primo, que es el 2. ¿Cuál sería la mitad de 8? Fácil, 4. Como 15 no tiene mitad, lo bajo igual. Y como 20 sí tiene mitad, la mitad de 20 sería 10. Quedándome aquí 4, 15 y 10. En azul, el 15 porque como no tiene mitad, lo bajo igual. Como tengo 4, 10, que son números pares, es decir, que tienen mitad, prosigo con la mitad.
es decir, con el número primo que es el 2. ¿Cuál sería la mitad de 4? Fácil, 2. Como el 15 no tiene mitad, lo bajo igual. Y como el 10 sí tiene mitad, que sería en este caso 5, quedándome 2, 15 y 5. Bien, como uno de ellos es un número par, en este caso el 2, quiere decir que puedo seguir con el 2. Y como la mitad de 2 sería 1, el 15 lo bajo igual y el 5 también lo bajo igual, quedándome 1, 15 y 5. Como en la primera línea vertical, es decir, en la del 8, me quedó 1, finalicé con el número 8. Prosigo con el 15 y el 20. A simple vista, ya sé que no tiene mitad, es decir, que no puedo utilizar el primer número primo, que es el 2. Prosigo con el siguiente número primo, que en este caso sería el 3. Bien. ¿El 3 divide a uno de los dos? Sí, al 15, ya que el 15 es un múltiplo del 3. Y el 5 no, pero lo bajo igual. ¿Cuál sería la tercera parte de 15? Fácil, el 5, porque 5 por 3 me da 15. Y el 5 lo bajo igual. Ahora, como ambos números son el 5 y sabemos que el 5 es un número primo, el único número que lo divide de manera exacta es el 5, quedándome en ambas líneas verticales, en la segunda y en la tercera, el número 1 para finalizar mi descomposición en factores primos. Entonces, el mínimo común múltiplo de 8, 15 y 20 sería el producto de 2 por 2 por 2 por 3 por 5, quedándome como solución 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24 y 24 por 5, 120, quedándome esta solución. Entonces, el mínimo común múltiplo de 8, 15 y 20 es igual a 120. Así de fácil, chicos. Entonces, ya visto la tabla de contenido número 1, que sería la definición, la tabla de contenido número 2, que sería la demostración o ejemplos, pasamos a la última tabla de contenido, que serían los ejercicios o ficha de salida. Para ellos le he asignado 3 ejercicios que espero que lo hagan y inmediatamente terminen con dichos ejercicios, que son estos, me lo pongan en la tabla de comentarios, le den me gusta al video si fue de su agrado. También pueden inscribirme en la tabla de comentarios algún otro tema de matemática que quieran que sea explicado y yo de manera rápida y precisa explicaré dicho contenido. Sin más, muchas gracias. Espero que haya sido de provecho y que haya habido un aprendizaje significativo tanto para ustedes como para mí. Sin más, esto fue el club de Pablo González, es decir, el YouTube de Pablo González, su profe Pablo, y para mí fue más que un placer. Muchas gracias.